Hola, un saludo de buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando vean este video tutorial. Mi nombre es Javier Cortés, soy codirector de Coop & Co, la cooperativa de conocimiento para el desarrollo sostenible, que junto con Considera y con CoGlobal conformamos la asistencia técnica Quilla, que está dando soporte a la Diputación Provincial para la elaboración de este plan de implementación multiactor de la estrategia eh, de desarrollo sostenible de Córdoba 2030. Como saben, ponemos a su disposición estas herramientas, estas fichas, para habilitar su participación y contribución al proceso de elaboración de este plan multiactor. Saben, además, estas fichas corresponden a la metodología que se ha adoptado para la elaboración de este plan, la metodología llamada ALMA 2030, Alianzas Multiactor 2030, que pretende incidir sobre algunos ámbitos cualitativos que son transformadores del territorio. La ciudadanía, la innovación que cada uno de los actores debe abordar para dotarse de las capacidades para una agenda tan colaborativa como estructural como esta, y luego cómo esos actores que se han dotado de esas capacidades pueden abordar conjuntamente los retos del desarrollo sostenible del territorio, ese eje tercero, para poder además traer la financiación pública y privada hacia esos procesos de transformación. Bien, el eje que vamos a abordar con este tutorial es cómo utilizar esta ficha para, para poder contribuir al eje 3, ese diseño, esa co-creación del diseño de las hojas de ruta del territorio para poder abordar una transformación social, económica, medioambiental que dé respuesta a la vida de las personas en la provincia. Y ese es el eje 3, el eje de co-creación de hojas de ruta. Y es del que vamos a hablar en este tutorial. Como saben, estas fichas tienen un doble objetivo. En primer lugar, identificar y poner en valor lo que ya se está llevando a cabo en el territorio, conocer qué se está llevando a cabo y, por tanto, bueno, pues, sumarlo a un proceso compartido y hacerlo converger, lo que están haciendo muchos actores cada uno en su ámbito, para que conecten en torno a estos ejes. Y luego, además de esa puesta en valor, ese diagnóstico, permitir que puedan proponer qué consideran que sería estratégico y debería integrarse en un plan de implementación multiactor para la estrategia de desarrollo sostenible de Córdoba. Por tanto, esa doble vocación está siempre, y así, por eso a la derecha del cuadro, de la columna G a la columna J, está la parte diagnóstica, donde les preguntaremos acciones concretas, como digo, poner en valor. Y de la columna K hacia la derecha, algunas preguntas relativas para capturar sus propuestas estratégicas. Como siempre decimos, no se trata de que tengan que rellenar todas las casillas, ni mucho menos, faltaría más. No, es al contrario, es para que puedan identificar dónde ya están llevando a cabo acciones o han identificado acciones que son de valor o propondrían que se incorporasen en función de unas líneas estratégicas que desglosamos según una metodología para construir este eje, pues que puedan identificar dónde sería interesante, dónde consideran que es interesante que puedan aportar. Es decir, son puntos de entrada que están a su disposición para que rellenen aquellos que les parezca interesante, bien porque hayan ya contribuido y estén haciendo cosas en esa línea, o bien porque consideran que se debería integrar en la estrategia. De tal manera que este desglose de líneas estratégicas que puedan ser relevantes para ese G3, esa co-creación de hojas de ruta que den respuesta a una transformación del territorio, bueno, pues vienen desglosadas en estas filas, ¿verdad? Y además vienen codificadas, las hemos codificado para poder sistematizar luego bien la información que nos aporta, ¿vale? Y el proceso participativo y de contribución. De tal manera que, bueno, las líneas estratégicas que la metodología considera que puedan ser relevantes para este eje de co-creación de hojas de ruta es en primer lugar, el eje 3, la línea estratégica, perdón, 3A.1, ¿vale? Que es, bueno, pues la disposición de un buen diagnóstico integral de las brechas que en términos de desarrollo sostenible y de objetivos de desarrollo sostenible existen en el territorio, ¿no? Por tanto, es importante conocer si ya hay unos diagnósticos, que nos consta que, bueno, que hay importantes además,
bueno, pues les vamos a preguntar qué se está llevando a cabo, qué actores lo han llevado a cabo, qué recursos, qué innovación o qué tecnologías se han utilizado para hacer estos diagnósticos y a qué metas ODS, a qué ODS y metas impacta. Por lo tanto, bueno, esto sería claramente la eficacia de la gestión pública, ¿no? El 16. La línea estratégica siguiente a analizar es la 3A.2, que es, bueno, efectivamente, qué hojas de ruta hay que hayan sido participadas ya por los actores, ¿no? Que haya habido, que sean resultantes de un proceso de co-creación entre actores para abordar retos del territorio. En este sentido, entendemos que ese proceso de co-creación es un tema muy avanzado, ¿no? Es el resultado de un proceso de maduración, de diálogo de actores, de proceso de participación. Por tanto, bueno, pues lo normal es que no haya ahora mismo un proceso de co-creación, ¿no? Sino que empecemos ya a generar las condiciones para que se pueda ir diseñando. Entonces, en esta línea estratégica, además de esto, lógicamente incorporaremos lo que son ya los planes de mandato, ¿verdad? Que son hojas de ruta de 4 años de vigencia, que son, por antonomasia, pues la hoja de ruta soberana, ¿no? Para dar respuesta al territorio. Pues que siempre decimos que, bueno, que los retos del desarrollo exterior son tan estructurales que requieren, bueno, pues, acciones sostenidas en el tiempo de más allá de 1 o 2 periodos legislativos, ¿no? Y además acciones colaborativas, donde converjan los actores, etcétera, para poder dar resultados verdaderamente transformadores. Entonces, bueno, no obstante, aquí incorporaremos, como es natural, los planes de actuación de mandato y los planes de implementación como bastiones, ¿no? Para abordar hojas de ruta. Y luego para preparar también para la colaboración y la implementación de estos planes. Y aquí también queremos incorporar en el 3A.2 lo que ya sus organizaciones estén contribuyendo también, ¿no? En términos también, bueno, pues del diseño de proyectos colaborativos, si fuese, eso sería lo más interesante, y que nos digan qué están llevando a cabo, qué actores lo están llevando a cabo, qué recursos, qué innovación, qué tecnologías se están utilizando y movilizando para abordar esos proyectos. Y si hubiese elementos, insisto, innovadores, y a qué ODS y a qué meta de ODS en concreto está impactando cada proyecto con los que nos contribuyan al proceso. Y si además hay indicadores de a qué meta ODS están impactando, pues sería interesantísimo que nos lo aportase. Eso en el diagnóstico. Y luego además también, en cuanto a la parte estratégica, bueno, pues luego veremos un poco cómo llegar. La tercera línea estratégica que proponemos analizar es pues la definición de los marcos de indicadores que hay, ¿no? para hojas de ruta de política pública, sobre todo fundamentalmente. Y lo interesante es que sea con un espíritu de participación y de co-creación, tanto de la elaboración de esas hojas de ruta, esas propuestas, como del marco de indicadores. Entonces, aquí incorporaremos hasta qué punto esos planes y hojas de ruta disponen de un marco de indicadores para hacer buenas simulaciones, como decíamos antes también, buenas proyecciones a medio y largo plazo de cómo se va a comportar esa hoja de ruta y esos proyectos y esos planes, cómo se pueden movilizar, etcétera, en base a estos indicadores y a los datos de los que podamos disponer. La siguiente línea estratégica que queremos identificar, si se está dando y que si identifican, ya la están llevando a cabo, o identifican acciones que puedan ser interesantes, que las puedan participar del proceso, es bueno, pues sobre el seguimiento, ¿no? De esas hojas de ruta. Es decir, de qué datos se dispone, de qué modelos predictivos se dispone para la implementación de estos planes, ¿no? Por tanto, bueno, pues en la medida que conozcamos si existen, por ejemplo, bueno, pues oficinas del dato para dar un buen seguimiento a estas hojas de ruta, o buena integración de tecnologías, por ejemplo, predictivas o de trazabilidad, en función, insisto, a la implementación de estos planes, estas hojas de ruta o estos proyectos, pues sería muy interesante que nos los aportasen aquí, porque esa es la manera en la que se forjan, ¿no? Proyectos transformadores. Y luego también la línea estratégica 3A.5, que es otra de las que queremos analizar e identificar, es hasta qué punto existen algo que es muy relevante también para
para abordar una transformación del territorio, ¿no? Que es un ecosistema de innovación ciudadana y multiactor, ¿no? en el territorio orientado a abordar los ODS. Entonces aquí es importante también conocer bueno, pues, las redes de organizaciones que estén abordando también los ODS, cómo están trabajando, cómo se está activando pues, toda la capacidad de, insisto, de propuestas ciudadanas para dar respuestas a los retos del desarrollo sostenible cotidianos, ¿no? Entonces aquí queremos conocer eso, si existen esos ecosistemas de innovación, cómo se están financiando, cómo se están movilizando y cómo podemos conectarlos, ¿no? A un proceso de transformación integral de la provincia. Bueno, pues lo dicho, estas líneas estratégicas, que son las que propone la metodología, además de identificar en el parte diagnóstica si se están llevando a cabo, queremos también poner a su disposición que puedan considerar si sería interesante y estratégico incorporar acciones en estas líneas en el plan de implementación. Y esta es la segunda parte, insisto, del ejercicio. Y aquí es donde les proponemos que si consideran que sería interesante incorporarlo al plan de implementación, que nos digan qué línea estratégica consideran que podría ser interesante. Y en este qué, aquí sí que les vamos a pedir que nos traigan el código, ¿vale? Que nos va a permitir luego hacer una buena sistematización. Por ejemplo, si consideran que sería importante trabajar en la co-creación de diseños de hojas de ruta de largo plazo, pues que nos incorporen el código 3.A.2, ¿no? Que es el que corresponde precisamente a esta línea estratégica. Nos lo traen, corten, peguen y nos pongan este código en la casilla del qué, ¿vale? En su propuesta estratégica, en la parte qué. ¿Qué consideran que tenemos que incorporar al plan de implementación? El 3A.2, así ya podemos conocer que están proponiendo trabajar en la co-creación de hojas de ruta. Luego les vamos a preguntar cómo consideran que se tendría que trabajar en esta línea estratégica. ¿Bien? Y aquí les vamos a preguntar en concreto qué acciones se propondrían para implementar esta línea estratégica, qué recursos, qué innovación, qué tecnología y qué datos consideran que deberían ponerse a disposición de la implementación de esta acción y qué objetivos y metas de ODS se abordarían con acciones en este ámbito, ¿no? Y qué indicadores para este seguimiento. Por ejemplo, a ver, una línea estratégica aquí, una hoja de ruta que sería muy natural, que se incorporase aquí, por ejemplo, sería una hoja de ruta de largo plazo para abordar el tema del agua, ¿no? En el norte de la provincia. Bueno, pues trabajando el 3A.2, hay que trabajar hojas de ruta a largo plazo, bien, donde converjan todos los actores. ¿Cómo? Bueno, pues diseñando precisamente una propuesta multiactor para alinear estrategias públicas y privadas en torno a una hoja de ruta. De este estilo de propuestas queremos que consideren proponer. ¿Por qué consideran que sería estratégico trabajar esta línea? Por ejemplo, bueno, pues nos tienen que decir aquí, les pedimos las razones por las que consideran que sería estratégico y si disponen de indicadores que se pueden incorporar también aquí para poder hacer buenas líneas de base. ¿Con quién consideran que se debería trabajar esta co-creación de hojas de ruta? ¿Qué actores proponen que podrían trabajar? ¿Y qué propuestas de alianzas podrían ser interesantes para avanzar estas líneas? Bueno, pues aquí es donde, insisto, consideramos que nos pueden hacer esas propuestas estratégicas según su criterio. Y luego esa última casilla ya nos corresponde más al trabajo interno nuestro. Y estas líneas estratégicas, ¿cómo podrían estar contribuyendo a estrategias también de desarrollo sostenible de otros niveles de administración? Por ejemplo, la estrategia Desarrollo Sostenible de Andalucía o a nivel nacional o incluso europea. Esa coherencia multinivel ya la trabajaremos nosotros internamente, pero es importante también buscar esas coherencias de abajo arriba y también de arriba hacia abajo, ¿no? Para que una propuesta robusta como la que, por ejemplo, se nos ocurre que podría ser una hoja de ruta a largo plazo o un alineamiento de estrategias públicas y privadas para dar respuesta al tema del agua, pues podría ser un elemento suficientemente robusto para que el resto de administraciones busquen también coherencia, ¿no? Con un plan de estas características. Así que bueno, con esto esperamos dar algunas guías, ¿no? de cómo, cómo participar, cómo poder contribuir o analizar al menos propuestas que contribuyan a la implementación de este eje tercero, ¿no? de la alianza multiactor, que es el eje crucial, es el eje donde se hacen las propuestas de transformación de largo plazo, donde ustedes como actores de distintos ámbitos, académicos, sociedad civil, el mundo empresarial, economía social, etcétera, pueden aportar lo que están haciendo
y cómo diseñar conjuntamente o proponer diseñar conjuntamente estos retos que a todos nos convocan. Pues muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.